Vamos a ver en este vídeo cuando nos dan la gráfica de la primera derivada, ¿vale? Es decir, la gráfica de f' de x respecto de x, que en este caso, por ejemplo, puede tener esta forma de aquí, ¿vale? Y qué datos podremos obtener acerca de la función, es decir, acerca de f de x, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vemos es que f de la primera derivada es continua en todos los reales en este caso, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto significa que f de x es derivable en todos los reales, ¿vale? Es decir, que en todos los puntos, la recta real, todos los puntos de x, tiene derivada, existe su derivada, ¿de acuerdo? Bien, pero además, si f de x es derivable en todos los reales, como para que una función sea derivable en un punto es condición necesaria de que sea continua, ¿vale? Sabemos además que f de x es continua en todos los reales, ¿de acuerdo? Porque para que sea derivable es necesario, no suficiente, pero sí necesario, que sea continuo. Si es derivable en todos los reales, pues tiene que ser continuo en todos los reales, ¿vale? Bien. Vamos a ver también que, como podemos observar, podemos ver en qué puntos la derivada es mayor que 0, en qué puntos la derivada es menor que 0 y en qué puntos la derivada es igual a 0. En este punto sabremos que f de x será creciente, aquí sabremos que f de x será decreciente y aquí sabemos que tendremos un máximo o un mínimo relativo siempre que cambie su crecimiento en esos puntos, ¿vale? Bien, vamos a hacer ese estudio. Vale, vamos a escribirlo aquí mismo. Vemos que cuando x pertenece a, vamos a ver dónde es la derivada positiva y dónde es negativo. De menos infinito a menos raíz de 3 partido de 3 y, bueno, unión de 0 a raíz de 3 partido de 3, aquí vemos que en estos intervalos la derivada es positiva, ¿vale? Es decir, esta parte de aquí, no, perdón, es negativa. Oh, ¿cómo estamos? Es decir, ¿dónde es negativa? Pues en esta parte de aquí, desde menos infinito a menos raíz de 3 partido de 3, y de aquí a aquí, ¿vale? De 0 a raíz de 3 partido de 3. ¿Eso qué significa? Pues que significará que en estos intervalos f de x es como decreciente. En este intervalo de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo lo pondríamos? Pues vamos a ponerlo bien. Hablando de esto, ya sabemos que es continuo y derivable, ¿vale? F de x es decreciente, dos puntos, x pertenece a menos infinito menos raíz de 3
partido de 3 unión de 0 a raíz de 3 partido de 3. ¿De acuerdo? Bien. Después tendremos que si x pertenece a de menos raíz de 3 partido de 3 a 0, unión de raíz de 3 partido de 3, esta parte, a infinito. ¿Vale? Tenemos que la primera derivada es positiva, lo cual significa que f de x será creciente en ese intervalo. Con lo cual podemos hacer el estudio del crecimiento y decrecimiento de f de x, es decir, de la función, a partir de la gráfica de f' de x respecto de x, ¿vale? Pero no solo eso. También sabemos que en x en el punto x igual a menos raíz de 3 partido de 3, f' es igual a 0 en este punto, ¿vale? Y además pasa de ser decreciente a ser creciente de primera derivada negativa a primera derivada positiva. Con lo cual sabemos seguridad que tenemos un mínimo relativo, ¿vale? Pero en este caso solo podemos decir la x. ¿Por qué? Porque para calcular la imagen necesitaríamos la expresión de f de x, ya que los puntos se dan de esta forma, x sub 0, f de x sub 0, sea el punto x sub 0 el que sea. Como no tenemos la expresión de f de x, no podemos saber las dos coordenadas del punto, solo podemos saber la coordenada x. ¿De acuerdo? Bien, pero hay más, ¿vale? En x igual a 0, ¿de acuerdo? También f' es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí pasa de ser creciente, es decir, de la derivada positiva, a ser decreciente, derivada negativa. Es decir, aquí a la izquierda de 0, derivada positiva, creciente, y aquí la derivada es negativa, decreciente. Con lo cual, de creciente a decreciente tengo un máximo relativo, ¿vale? Y lo mismo, no puedo saber la imagen. Y en x igual a raíz de 3 partido de 3, de nuevo la derivada es igual a 0, ¿vale? Porque corta el eje x. ¿Qué tengo? Pues aquí a la izquierda la derivada es negativa porque está por debajo del eje x, con lo cual es decreciente, derivada negativa. Y a la derecha la función derivada está por encima del eje x, eso significa que es positiva, con lo cual f de x es creciente, con lo cual tendré un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Bien. Y lo mismo, solo podemos saber la coordenada x. Pero también podremos decir que ocurre en x igual a 1 y x igual a menos 1, sabemos que la derivada de esta función, es decir, la segunda derivada, va a ser igual a 0. ¿Vale? Bien, ¿por qué? Porque tengo un máximo y aquí tengo un mínimo. ¿Vale? Esto es 1 y esto es menos 1, justo aquí. Vamos a borrar para que lo veáis más claro.
¿Veis? En -1, justo ahí está el máximo y justo ahí está el mínimo, en 1. ¿Vale? Bien, esto significa que puede haber dos puntos de inflexión. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Por qué? Porque podemos observar aquí que de menos infinito a -1, f', es decir, esta función es creciente. Eso significa que su derivada, es decir, f2', es mayor que 0. Esto recordar que significa que es cóncava. Es cóncava de menos infinito a -1. ¿Vale? Bien, entre -1 y 1 es la función verde, es decir, f' de x es decreciente. Esto significa que f2' de x es menor que 0, es decir, que es convexa para x perteneciente al intervalo -1, 1. Pero de 1 en adelante, esta función f' de x es creciente. Eso significa que de nuevo la segunda derivada es mayor que 0. La segunda derivada de f de x, ¿vale? La primera derivada de f' de x es creciente, con lo cual la segunda derivada de f de x es mayor que 0, con lo cual también es cóncava. Lo vamos a unir a este intervalo, es de 1 a infinito, con lo cual sabemos su concavidad, su convexidad, y sabemos que en x igual a 1 y x igual a -1 tiene dos puntos de inflexión, porque en esos puntos pasa de ser cóncava a convexa en -1 y en 1 pasa de ser convexa a cóncava. ¿De acuerdo? Y de nuevo no podemos saber. Lo único que no podemos saber son las imágenes, es decir, no podemos saber la y de esos puntos, ya que no tengo la expresión de f de x. Pero fijaros que sin tener f de x, simplemente teniendo la gráfica de la primera derivada, o en su defecto, si nos hubieran dado la primera derivada, ¿de acuerdo? Lo que es la función, por ejemplo, pues yo que sé, f' de x igual a x al cubo menos x más 2, ¿vale? Si nos hubieran dado algo así, hubiéramos tenido toda esta información. Es decir, podemos saber, por ejemplo, esta función es continua, con lo cual f de x es continua y derivable, ¿vale? Hubiéramos podido sacar cuando esta función es igual a 0, cuando es positiva o negativa, es decir, crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de f de x. Y si derivo esta función igual a 0, puedo saber los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad de f de x. ¿De acuerdo? Es decir, con la derivada obtenemos toda esta información, ya sea analíticamente o gráficamente.